Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de su podcast aquí en su sala favorita, Sala para Una. Mi nombre es Marilú y hoy estaremos presentando un tema muy apasionante en compañía de Jos y Mar. Estamos muy emocionadas por compartir este espacio. Quédense con nosotras porque hablaremos del cyberpunk en el cine. ¿Cómo están, chicas? Antes de comenzar, les pregunto cómo están. Justo nos tocó fin de semana largo para grabar. ¿Cómo les trató este fin de semana? Muy bien, Mari, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez, poder platicar, influenciar, compartir micrófonos con ustedes por primera vez. Me siento pues muy afortunada por eso. Muchas gracias. Igual, es mi primera vez participando en podcast y pues estoy muy emocionada de hablar de ese tema porque es uno de mis temas favoritos en el cine y pues qué mejor que compartirlo con ustedes, ¿no? Y tú, Jos, ¿cómo estás? Estoy bien, también, todo tranquilo y también aquí feliz de que sea la primera vez en el podcast de Sala para Uno. Pues muy bien. Ahora, para comenzar con el tema, les voy a leer un poquito del origen. Esta información la encontré en Casa del Lago UNAM. Fue escrita por Francisco Calleja y dice así. El cyberpunk es una corriente de la ciencia ficción que surgió a principios de la década de 1980. Hace referencia a la cibernética, avances científicos y tecnológicos, y al punk, rebelión y transgresión. Aunque no es fácil definir este subgénero, ya que no hay reglas ni términos establecidos, se puede decir que lleva al extremo la influencia de megacorporaciones, la descomposición ecológica y la expansión de la cultura popular. Bueno, a partir de esta idea, les pregunto, chicas, ¿ustedes qué opinan de este tema? ¿Por qué les gusta mucho el cyberpunk? Bueno, a mí me gusta porque me parece muy interesante la idea o la base bajo la que se rige, porque al final del día creo que hace referencia a la incertidumbre, a, hacia la incertidumbre de lo que le espera al ser humano, ¿no? Obviamente planteando bueno, algunos son los escenarios más catastróficos posibles, ¿no? Pero es importante tenerlo presente y creo que por eso se me hace un subgénero bastante interesante por esta carga, sobre todo de incertidumbre hacia el futuro. Me parece que es algo en lo que nos podemos reflejar, que es algo en lo que las películas de los 80 se han estado, bueno, se preocuparon tanto por reflejar y que actualmente, ¿no? Creo que también se sigue trabajando en eso. Hay algunas películas del siglo pasado, sí, siglo pasado, bueno, de los antes del 2000, que, se, que justo se sitúan en el 2020, ¿no? 2019. Y ahorita ya estamos aquí, ¿no? Y Así es es. algo muy interesante de pensar. Y pues que ahora, ¿en qué se está pensando, no? ¿Hacia dónde vamos? Eso es uno de los aspectos que más me fascinan de este subgénero. Claro, y algo que es muy interesante sobre el origen del cyberpunk es como toda esta distopía que vemos, que es un factor común en las historias, siempre se relacionan a eso, a los momentos históricos, al momento en que la humanidad pues está viviendo, ¿no? El día a día, pero de diferentes modos y con esos factores en común que son pues unos temas que vamos a hablar más adelante, que son estética y demás, ¿no? Tuyos, por qué te gusta tanto este género? A mí me gusta el cyberpunk porque siento que toma, como dice Mar, de que toma cosas reales, solo siento que las exagera hasta un punto que para nosotros a veces parecen como muy alejadas, pero en realidad en o sea, el centro de todo son problemas que ya vivimos o que vamos a vivir, pero tomados como con un look diferente, o sea, lo vemos de que tienen tecnología acá de punta y todo eso y se nos hace como algo muy alejado, pero en realidad siempre son sobre cosas que pueden pasar.
Y eso es lo que está más interesante de este género, de que es, aunque parezca muy alejado, siempre está más cerca de nosotros de lo que pensamos, pero nos lo pintan con un look como más bonito y con una música que te hace, de que todavía no. Ahora que mencionas esto, reafirmando la idea de Mar, se me acaba de ocurrir algo. Y bueno, se me acaba de ocurrir preguntar algo. Y es, ¿por qué creen que siempre tienden a eso, a la exageración? ¿Creen que es porque, por eso mismo, que lo ve el ser humano tan lejano que dicen, ay, eso no va a pasar, pero, o tal vez sí pueda pasar, pero como en 20 años y por eso creen que tiendan a exagerar todo? Y con exagerar me refiero a, en general, todo, la tecnología, hasta la ropa. Me acuerdo mucho de esto de la historia de Hunger Games, como sus trajes siempre eran súper exagerados y su maquillaje, había muchísima producción en ellos, ¿no? En cada personaje. ¿Por qué creen que se debe a esta exageración en este tipo de historias? Sí es más fácil de digerir de esa manera. Nos hace pensar que no, todavía no puede estar aquí. Cuando, pues, si vemos ya las noticias de ahora, está mucho más cerca de lo que pensamos. Hasta lo que está pasando, hasta lo de la Matrix podría ya pasar con el metaverso y todas esas cosas. Sí, sí, eso es algo muy, muy interesante, la verdad. Y tú, Mar, ¿por qué crees que se debe esta exageración? Ajá, creo que concuerdo muchísimo con eso. O sea, sí tiene que ver mucho con hacerlo más digerible. O sea, hacerle creer a tu cerebrito que a lo mejor todo está del carajo, ¿no? La situación social, todo, pero tienes tecnología de punta, que tu ciudad está bastante avanzada, no sé, pero todo lo demás está mal. Creo que tiene que ver mucho con eso. O sea, sí, como compensar una cosa con otra. Claro, sí, tiene sentido, ¿no? Como, bueno, yo creo que Joss va a tomar este tema más adelante, pero cómo las sociedades se dividen y cómo eso también rige al ambiente en el que se envuelve este tipo de historias. Y bueno, ya adentrándonos un poquito más en el ambiente de este subgénero, em, bueno, de la estética, algo que yo he encontrado muy en común en este tipo de historias es eso, la estética, no tanto en los personajes, o más bien no solo en los personajes, sino en la ambientación, en los lugares, en los mundos en los que estos personajes se envuelven. Por ejemplo, en Blade Runner me encanta toda esta ambientación que hay de coches voladores y los paraguas transparentes, brillan, pero se me hace muy curioso esa tendencia de que todo sea muy neón, que sean muchos colores alrededor, pantallas y más pantallas, hologramas. Y eso es algo que me fascina. No sé, bueno, yo soy una persona muy visual, y eso me fascina, me encanta. Y al momento de yo verlo, tanto en una película, en una serie, un videojuego, un anime, es como, wow, qué padre. Digo, sí, sí, tal vez ya sea algo que muchos autores replican porque ya lo vieron anteriormente, pero a pesar de eso, para mí me sigue fascinando. Para mí, cada historia de ese estilo que veo, que es nueva, no digo, ay, bueno, eso ya lo vi antes. Tal vez sí lo piense, pero siempre habrá algo nuevo, algo que me fascine de esto. Sí, es que es uno de los elementos más, igual representativos, ¿no? O sea, incluso tú lo puedes identificar en otras áreas, ¿no? Incluso hay por ahí memes, ¿no? De que en la Ciudad de México, si ya tienen luz neón el microbús, por ejemplo, ya ahí está ambientada hacia los cyberpunk, ¿no? Hay bastante sobre ello. Y creo Claro. que es una de las características o elementos más como representativos
de este subgénero y que lo hace muy, muy, muy bello y como tú lo dices, muy, muy vistoso. Siento que es lo primero que te llama de cuando entras al cyberpunk, es esa estética que brilla, que literalmente te brilla. Y en la noche, en la oscuridad. Sí, y exacto, y eso es algo que no es muy común que vemos en los escenarios que son paisajes con mucha luz, es decir, de día. Siempre tiende a eso, ¿no? Ser muy oscuro, ser en la noche. ¿Por qué? Pues porque desde luego ahí es donde se nota más el ambiente cyberpunk. Ha sido muy poco, más bien muy pocas veces las historias que yo he visto que se desenvuelven un poquito más en el día, pero pues es eso, no hay tanta apreciación como en la noche. Que también de ahí del paisaje y de la estética, también la música es algo que se relaciona muchísimo. Em, por ejemplo, recuerdo que en Blade Runner el músico Vangelis tiende, Vangelis de por sí tiene un estilo muy, muy padre, siempre usa este tipo de música electrónica con New Age y muchos sintetizadores. Y al momento de crear la música para el Blade Runner, mezclar la música, la ambientación es como, wow, un boom, algo muy padre, una experiencia muy padre, que fue lo que también hizo Hans Zimmer en Blade Runner 2049. Pienso que también la música es algo que tienen unos ciertos leitmotivs que siempre están ahí, o sea, por cada personaje, por cada ambientación, y eso es algo, pues, para mí muy mágico. Sí, incluso, pues sí, es que la música también, igual que la estética, siguen siendo como elementos muy específicos de este género, ¿no? No lo sé, es que sí es difícil de describir, pero incluso cuando escuchas música que no necesariamente esté pensada para un soundtrack, tú la asocias, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, bueno, yo no tengo una lista, pero una persona que quiero mucho tiene una lista específica de que le hace pensar sobre este subgénero y no necesariamente forman parte de ningún soundtrack. O sea, tú inmediatamente lo asocias. Pues está padre porque se vuelve, o sea, lo agregas a tu vida cotidiana y pues volvemos a esta parte de que el cine va más allá, ¿no? De simplemente la historia de la pantalla y así, ¿no? O sea, tú lo puedes traer a tu vida y no sé, está padre sentir esta experiencia, siento yo. Ahora que estamos mencionando un poco sobre la música, me acordé de Tron. Yo vi Tron, la de Disney, no la viejita. La vi en el cine y me acuerdo que yo una de las cosas por las que quería ver la película era porque Daft Punk hizo la música. La verdad, yo no tenía ni idea de qué iba la Sí, historia. claro, claro, claro. Y yo así de, no me importa, yo solamente, bueno, yo soy fan de Daft Punk y simplemente yo quería ir a verlo, pues, porque Daft Punk hizo la música. Yo llegué sin ninguna idea de qué iba la historia y la verdad que llegó un momento en el que me olvidé de que Daft Punk estaba ahí, hasta que en una escena aparecieron y fue como que, ah, sí, es cierto, ellos hicieron la música. Pero me ayudó mucho como a olvidarme de eso y adentrarme en la historia. Y creo que, o sea, como lo decía también Mar, de que parece que ahora como la música del cyberpunk se ha vuelto su propio género, como que es algo que todavía puedes distinguir y te remonta a ese tiempo. Y siento que también está como más bien por décadas, como que siento que en los ochentas la música del cyberpunk era como mucho de los sintetizadores, y en los noventas como que se puso más oscuro. Siento que usaron más la música industrial, pero todavía teniendo pero todavía te seguía llevando como a ese ambiente cyberpunk. Ajá, incluso es lo que iba a decir Dios. O sea, por ejemplo, Tron, ¿no? O sea, tenemos la de los 2000, 2010, no sé cuál es, que salió, que justo Daft Punk hace la, el score y en la película de los 80 es Wendy Carlos, ¿no? Y hace con sintetizadores y todo esto y pues no sé, encuentras esa brecha también y, y pues sí, también se ha vuelto como su propio género. Está interesante bastante esa parte. Y que a, pa- a par- a partir de esto,
em, pues yo creo que muchos músicos también están muy inspirados, ¿no? O sea, en hacer pues sus propios álbums y demás a partir de este género, no precisamente para películas o series, pero yo creo que sí hay mucha inspiración y pues la verdad, bueno, yo sí soy fan de la música electrónica y he visto cómo ha sido esta evolución y pues es muy, muy interesante. Y pues bueno, ahora iremos con otra sección que es sobre los problemas sociales que abarca este subgénero, que creo que aquí habrá mucho de qué comentar. Bueno, es que justamente la carga social es otro elemento que forma parte de los cyberpunk en el cine, porque la mayoría, o si no es que todas, ¿no? Las películas que forman parte de él traen esta carga social, esta crítica. Y creo que lo comentamos en reuniones previas, siempre con esa carga de crítica hacia el capitalismo, hacia condiciones éticas, lo político, la situación social, racismo, o sea, no sé, siempre es como ver eh, hacia dónde te ha llevado la decadencia, hacia dónde ha llevado la decadencia, ¿no? Mm, pienso, a ver, siento que, por ejemplo, es exagerar, como lo comentábamos al inicio, exagerar, pues lo mal que ya estamos, ¿no? De por sí, pero llevar esta distopía más allá. Yo tengo algunos ejemplos, quizás son los más trillados del género y así, pero pues es que son obras maestras, ¿no? Imposible no mencionar a Akira, por ejemplo, que en la cinta pues simplemente es una crítica hacia todo, ¿no? Hacia la manipulación ética de la investigación, hasta dónde es ético experimentar con personas, animales, lo que quieras, y en este caso pues niños. Y también la situación política, ¿no? En cuanto a guerras, por ejemplo, bueno, primero por el principio, ¿no? Akira pues trata sobre, mm, pues sí, la experimentación de un arma, ¿no? Yo pienso que también abarca como esta ambición del ser humano representada en eso, en la experimentación. Y, Ajá, ajá, porque ellos quieren ser algo más. El ser humano está queriendo ser algo más de lo que ya es. Entonces recurre a esa experimentación y pues el ser humano, el que tiene esa idea, él no se va a sacrificar. Él va a decidir quién o qué. En este caso decide utilizar a niños para esa experimentación que es, pues, no, recuérdame más sobre como poderes ajá, telequinéticos poderes psíquicos, ¿no? O sea, psíquicos, así es, ajá, sí. sí, sí, Ujú. sí. Pero pues a partir de esta ambición y de querer más y más y más, pues esos niños, pues no sabes qué está ocurriendo, simplemente estás viendo los efectos, estás viendo que sí está funcionando, pero no sabes qué está sucediendo en su mente. Entonces, esos niños fueron, o sea, van dejando de ser humanos y se van convirtiendo en algo que pues ni siquiera el mismo creador tiene idea de qué es. Y es a lo que lleva a Kira a los primeros minutos, que es sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Exacto, a eso iba, sí, muy Ajá, importante. sí, a partir de esta experimentación que salió mal. Exacto, sí, y que es un círculo, ¿no? Porque al final del día así inicias y así terminas, ¿no? Eh, o sea, la manera en la que tu mala manipulación alejada de códigos éticos, o sea, lleva a deseos catastróficos, ¿no? Y pues sí, en este caso, pues, sobre todo por la parte de la experimentación con niños, creo que tiene que ver con eso. Y pues aunque no fueran niños, ¿no? O sea, con humanos, lo que quieran, eh, simplemente, pues siento yo que o sea, sigue siendo, es una obra maestra, ¿no? Pero es importante criticar esta parte, o más bien reconocer la crítica que hace, ¿no? Creo que va más por allá. Sí, claro.
con tu mención de que es una obra maestra, la verdad es que yo estoy de acuerdo. Creo que Akira revolucionó este subgénero en la pantalla grande, o por lo menos a partir de los largometrajes, porque no es solamente la crítica, sino también pues la manera en cómo fue hecha. Recordemos que Sí, Akira se creó pues por ahí de los 80s, ¿no? Y es una animación impecable. Es una sí, animación que la ves al día de hoy y dices, no manches, ¿cómo de le hecho, hicieron en ese entonces? ajá, o sea, recibió mucho presupuesto, o sea, le apostaron mucho y es creo, no, no quiero equivocar, pero es la primera película que cuenta con bueno, animación, perdón, que cuenta con la capacidad de poder reflejar los signos faciales. Eso antes pues no se hacía. Y lo mismo con esto del prescoring, que es cuando tú primero haces el doblaje y después haces la animación. Digo, ahorita ya es algo pues, que ves y que todos hacen, ¿no? Pero era pionero para su época, la verdad, en ese sentido. En elementos técnicos y narrativos creo que tiene muchísimos aciertos y pues, no sé, te vuela la cabeza. Sí, sí, sí. Y que pues muchas de sus escenas se han ido replicando en diversas historias. Pero pues sí, la verdad que Akira es una joya en todos los aspectos y pues muy recomendada. Sí, esa es la primera que quería comentar. Y también quería comentar, a lo mejor así a grandes rasgos, porque ahorita vamos a profundizar más con ella en otro tipo de análisis, pero en cuanto a problemas sociales, creo que Strange Days también hace mucho énfasis a esto. Esta película habla sobre un ex policía que, pues, obviamente en un futuro distópico, se dedica a vender grabaciones de experiencias visuales de personas, ¿no? Lo que lleva toda esta venta, pues, hasta incluso por mercado negro, todo esto, pues es adicciones, a representar, pues, más bien a experimentar tus deseos más reprimidos, todo con base en solo eso, una grabación que puedes conectarte casi como de manera neuronal, no sé cómo funciona. Les digo, perdón, que es muy interesante solo imaginar cómo, solo tratar de pensar cómo se imaginan estas historias, ¿no? Bueno, el punto es que se conecta de esta manera y pues lo que ahorita podríamos pensar que es una realidad virtual, ¿no? O sea, de esta manera puedes inmiscuirte en en otras experiencias. Y la cuestión aquí es que esta película hace muchísima crítica, más que nada a la parte pues racial, hacia las problemáticas raciales, pues sobre todo en Los Ángeles, para la época y que siguen existiendo obviamente, pero en ese momento pues, aparte de que también creo que es una obra maestra, también lo creo, aparte de eso, creo que cuenta con una carga política y pues sobre todo social muy importante y es, creo yo, muy importante de ver. Es que justo, o sea, se crea esto también como viene, o sea, lo que vi yo también de cómo se hizo la historia es de que, pues en realidad la hizo James Cameron, o sea, que era el ex esposo de la Catherine Bigelow. Ajá. Después se fue, o sea, se fue uniendo con estas ideas porque en el 92 hubo unas protestas exactamente por la brutalidad de la policía hacia a las personas de color. Entonces, como que esto se fue uniendo a la historia. Esto se me hace que no era parte de la historia y se unió por esto, o sea, por el clima político que había o sea, en ese entonces. Sí, y que es muy importante, ¿no? Yo es porque o sea, en la última escena, en las últimas secuencias, como que sientes eh,
demasiado, o sea, creo que sí tienes razón, como que a lo largo como conforme va más avanzando el metraje, como que no lo sientes, o sea, como que poquito a poco se va inmiscuyendo hasta que llegas a un clímax, ¿no? En el desenlace, como que sí se siente como, hasta tú te enojas. Sí, sí. Esa película, lo único que me molesta mucho es el final. Ah, sí, claro. Siento que no. O sea, toda la película para que tengas estar contra la policía, o sea, de que la policía está haciendo este daño hacia la gente negra y terminar con eso, no sé, es devolverle el poder a ellos. Pero bueno, eso lo dejamos que ustedes vean. Otro punto que creo que es importante sobre este género es mencionar acerca de la manera en que se ha intentado representar lo que significa ser humano. ¿Qué significa, pues, no sé, tener una conciencia, los límites, ¿no? A lo mejor entre la inteligencia artificial y lo que implica ser humano, ¿no? En este punto traigo, pues, algunas películas igual como muy representantes que tratan de repensar esta situación, sobre todo Ghost in the Shell, que pues trata sobre un cyborg que a lo largo de toda la película pues se pregunta, o el pedacito de conciencia que tiene pues le hace repensar pues qué significa ser humano, quién es, porque bueno, la mayor parte de su ser o de lo que le compone pues no es humano, ¿no? Pero el pequeño pedazo que sí es, bueno, se aferra muchísimo a eso y, digo, gira en torno a muchas otras cosas, ¿no? Pero uno de los aspectos más importantes es que justamente trata de pensar sobre que el significado de estar vivo o de ser humano. Y también Robocop creo que hace eso. O sea, esta película trata de un ex policía que, bueno, más bien un policía que pues matan y después lo convierten completamente en un robot. y también, ¿no? En algún punto, pues incluso su expareja le dice, oye, es que, pero estás muerto, ¿no? Y él se queda así como que estoy muerto, ¿no? También siento que de alguna manera trata pues girar en torno a estos significados, y Blade Runner ni se diga. Sí, justo pensé en Blade Runner, pero ya no lo quería mencionar porque dije, ya he hablado mucho de Blade Runner, pero qué bueno que lo Pero dices. aquí vamos a mencionar, a taggear a Blade Runner, porque sí, creo que es como el máximo exponente también en este sentido. Sí, claro, claro. Porque pues en eso se basa, ¿no? En la rebelión, si lo quieres llamar, de los cyborgs. Sí, sí. Que tratan de defender lo que ellos son, de que pues ya la inteligencia artificial va más allá de lo que se creó antes o creó el ser humano, y ya se acercan más hacia tener una conciencia, hacia vivir, ¿no? Como hacia lo que significa vivir, ¿no? Estar vivo. Y creo que principalmente eso. Solamente quería dejarlo sobre la mesa porque creo que es un punto muy importante de este subgénero, ¿no? Tratar de repensar esta situación. ¿Hasta qué punto lo que nosotros creamos o creemos sigue siendo artificial y va a rebasar esos límites de lo artificial, ¿no? Y justo lo que dices me hizo pensar en más películas donde también pasa eso, y es que sí está bien interesante de que dónde está la línea donde termina el humano y empieza la máquina. Porque, o sea, también he visto una que se llama Techno Lost, que es dirigida por una mujer, de hecho, y es una científica que también con su propio DNA, o sea, hace 3 réplicas o sea, y son ella misma, pero pues se supone que están como robots, pero ellas también empiezan a tener su propia, de que como que también quieren su libertad porque las tienen cerradas para cuidarlas del mundo, porque las quiere cuidar del mundo, pero después ellas también empiezan a tener sus deseos, pues, de querer salir, vivir, y es también ahí de que, pues, ellas también
son humanas, o sea, se merecen también de que tener su propia vida y estar haciendo lo que ellas quieran. La otra película que me había recordado era de que, no sé si esta no sé si ya cuenta todavía como cyberpunk, pero pues sí es ciencia ficción. Acaba de salir este año la de After Yang de Cogonada y que también, o sea, toma literalmente este tema de que, porque es como un robot que le ayuda, que lo puedes adaptar como si fuera un hermano. Y, y pues ha vivido toda su vida con esta familia y de la nada, o sea, ya no sirve porque pues también es una máquina pero tiene memorias, o sea, ha almacenado a lo que la misma persona o robot ha considerado importante y lo ha almacenado como en memorias, o sea, y aquí es donde, y toda la película también se trata sobre esto de que sí, también cuenta, o sea, su experiencia, porque tiene estas memorias, tiene momentos que en serio él sintió y también él quiso también tener relaciones amorosas y todo, o sea, y hasta dónde va, o sea, el título de que puede ser humano o no. Ajá. Y es que también o sea, esto que acabas de decir es muy importante, siento yo, porque es hasta cierto punto complicado, ¿no? A veces distinguir que sí podría considerarse cyberpunk o solo ciencia ficción, ¿no? Porque, por ejemplo, también pienso en, perdón, pero Terminator, ¿no? Terminator. Este, bueno, este personaje, este robot, ¿no? Que al final del día, pues, termina aprendiendo, y no solamente aprendiendo, sino como que sí logra establecer un vínculo con, el, con el chico, se me olvidó el nombre del chico, pero pues no se parece reconocer que cuando dice hasta la vista baby va a significar algo para la otra persona. No sé. Y pues creo que sí es como muy delgada a veces la línea de que sí sería o no sería cyberpunk. Pero creo que el cyberpunk en sí da como una oportunidad de explorar nuestra identidad humana como desde otra perspectiva. Tratar Yo, de llegar a una respuesta a través de otro medio. claro, porque igual la sociedad ya está envuelta en la decadencia, que poco a poco esa humanidad se va perdiendo y siempre va a haber alguien o algo que se va a preguntar qué soy. O sea, yo estoy viviendo en este ambiente, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos en ese tipo de decadencia? ¿Por qué estamos teniendo este estilo de vida cuando antes era así? O tal vez el personaje no tenía ni idea de cómo era antes, pero pues al final siempre tienen esa pizca de humanidad, ¿no? Y pues como todo ser humano, siempre habrá esas preguntas. Y pues bueno, hablando sobre esto, sobre los pensamientos humanos y de, pues puede ser también como abruma todo esto a los personajes en este ambiente cyberpunk, pues podríamos hablar un poco sobre el miedo al internet también. Jos, ¿nos podrías platicar un poquito más acerca de esto? Sí. Primero quiero regresarlos al 1995, Ok. porque en enero vi dos películas de ese año y me di cuenta que tenían un tema en común, que era el internet. Entonces me puse a pensar por qué era esto, ¿no? ¿Por qué estaba la gente tan asustada en este año? Y entonces me di cuenta que era por una razón. Era porque este año, o sea, es cuando el internet explotó en sí para las masas. O sea, la historia ya tenía varios años, pero fue este momento cuando empezó a entrar a la conciencia colectiva. Entonces hubo varios detonadores, como el lanzamiento del Internet Explorer de Microsoft, también hubo arrestos de hackers y también todos empezaron a tener websites, hasta la Casa Blanca. Entonces, Hollywood, por supuesto, no se quiso quedar atrás y pues buscó capitalizar en esta nueva ola cibernética. Y el resultado fue una serie de películas que exploraban esta nueva tecnología de maneras exageradas tal vez, como ya hemos visto, pero siempre tenían como una conspiración. O sea, de cierta manera yo este periodo lo veo como un paralelo a los años 70 que había en estos thrillers paranoicos también de que la gente creía que siempre los estaban grabando y persiguiendo por el escándalo que hubo de Watergate. Y pues entonces en el 95 el internet en el cine se vio
como una nueva herramienta del capitalismo para aumentar su vigilancia y control sobre nosotros. Y ahora en el 2022, pues esto ya no suena tanto como ficción. Exacto. Y bueno, primero quisiera hablarles de 2 películas que me hicieron llegar a estas conclusiones y después voy a hablar de una tercera. La primera que ya la vimos un poco también con Mar, que fue la de Strange Days, de Catherine Bigelow. Entonces ya me voy a faltar, o sea, ya vimos que es esta tecnología que nos permite ver experiencias de otras personas, pero también sentirlas, ¿no? Entonces, pero lo que quiero hablar también es que los usos de esta tecnología también pueden ser perturbadores. O sea, podemos ver esto desde la primera escena, porque comienza con la perspectiva de un asalto que termina mal. O sea, la persona muere. Las personas que se ponen en esta tecnología pueden sentir la muerte sin consecuencias. O sea, no nomás lo buscan por encuentros sexuales o otras cosas. Entonces, aquí la conspiración se basa en la muerte de un rapero a manos de la policía, uniendo la casa social, como había dicho Mark, y con el miedo al internet. Entonces, Lenny, que ya vimos el protagonista, que es una ex policía y todo eso, es un personaje primero egoísta, no tiene sus intenciones personales de que quiere volver con su novia, pero después se va adentrando a esta conspiración junto con su compañera, que está interpretada por Angela Bassett. Y entonces aquí, en esta película, el miedo al internet, o sea, aquí es la que la tecnología es un arma de 2 filos, ¿no? Porque puede ayudar a traer a la luz un momento de injusticia, como es grabando el asesinato del rapero, pero también puede ser el arma principal de un asesino para inducir más miedo a sus víctimas, o sea, haciendo que literalmente sientan su propia muerte a través de sus ojos. Y entonces me hace que, en cuanto al miedo al internet, es una mirada retorcida del poder de la realidad virtual, pero asuntando esa área gris en la que habita esta tecnología, ¿no? Y es algo que lo vivimos Sí, día a día, ¿no? Sí, o sea, muchos tememos por regarla y decir, chin, ya me cancelaron, o ese tipo de cosas, ¿no? sí. No sé si eso también entra como el miedo al internet, pero sí entiendo el punto y es algo que ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es el internet el día de hoy. Sí, pues creo que también tiene mucho que ver como con la globalización, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que dices esto de, o sea, puede funcionar como arma de doble filo, o sea, también, ¿no? O sea, la difusión de la información por el hecho, el fenómeno que sea, pues no sé, se puede distorsionar, o sea, tenemos el Internet como medio para hacer conocer el fenómeno, la verdad, lo que esté sucediendo, pero a su vez también para distorsionar la información, ¿no? Y desinformar y cosas así, o sea, oh, sí, es arma de doble filo. Sí, y cada quien toma la información a como quiera, o sea, yo lo interpreto de una manera y otra persona lo interpreta a su manera y claro, o sea, es algo muy, muy complejo, ¿no? O sea, tener fuentes, pues que sean verídicas, que sean objetivas, eso es muy, muy complejo al día de hoy, encontrar información que sea objetiva. Entonces, sí es como muy, muy delicado ese punto. Internet ya se ha vuelto algo muy difícil de controlar y pues como todas las cosas siempre va a tener esas dos, va a tener lo bueno y lo malo, ¿no? Pero o sea, aquí ya en esta película se veía creo que fue de las primeras que tenían realidad virtual así en sí, entonces sí, fue como enseñar de que esto podría, o sea, puede tener sus Pero, malos usos y sus buenos usos. ¿Sabes? o sea, ¿tenía realidad virtual la película o representaba la realidad virtual? La representa. Ah, Ajá. ya, ya, ya. ¿Sabes saben, perdón, qué recuerdo? Recuerdo el texto de Goret. Goret se va a poner muy feliz en esta parte, pero justamente en Videodrome, en el texto que apenas publicamos, ella decía que, bueno, no es internet, es televisión, pero ella decía que al final del día funciona como
O sea, que en exceso, obviamente, pues sí puede tener repercusiones adictivas, ¿no? Pero pues no necesariamente es esa como la función inicial. Me acordé de su texto, pero también Videodrome es justamente una película como muy interesante para analizar sobre Cyberpunk. Sí, creo que el Videodrome pues fue el miedo que había en ese tiempo, ¿no? Pero y ya solo se siguió, o sea, se siguió transformando en otra cosa a que tenerle miedo, pero siempre tienen como esa misma base. Y bueno, la otra película que quería mencionar es Johnny Mnemonic, que fue dirigida por Robert Longo, que de hecho es un visual artist, y está basada en una historia del autor William Gibson, a quien de hecho se le dice que es el padre del cyberpunk. Y la historia de Johnny pasa, de hecho, en el año pasado, o sea, el 2021. Es un mensajero que ha renunciado a sus memorias de la infancia para tener un implante cerebral que le permite almacenar información. O sea, básicamente él se hace una USB con su capacidad máxima de gigabytes y todo. En Oh, este wow. mundo, sí, antes de Lucy, ¿cuál es esa? No sé. Sí, justo pensé en Lucy. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Pero en este mundo, pues el exceso del Internet y la información electrónica que viene con él ha causado daños físicos en la población, llegando a convertirse en una enfermedad que llaman NAS. El efecto del Internet aquí es tangible de que las personas se ponen físicamente mal por estar cerca del Internet y sentir como las ondas magnéticas que tenga o todo esto. Y, y pues obviamente esto afecta, como siempre, a los estratos más bajos de la sociedad, ¿no? Y, y el protagonista aquí también, como en Días Extraños, primero es egoísta, ¿no? Tiene sus propios problemas de que como tiene, o sea, tiene su máxima capacidad que puede almacenar y se ha pasado nomás para hacer un trabajo y pues ahora tiene que sacar esa información en 72 horas o se va a morir. Entonces, pero pues poco a poco en lo que trata de tener ayuda de que le quiten esta información, va descubriendo que lo que transporta su cabeza es más importante de lo que pensaba, o sea, que esto puede tener repercusiones para toda la sociedad. Y pues aquí mismo es Keanu Reeves el Johnny Mnemonic y ese es un papel que a mí se me hace que podría ser casi como la precuela a la Matrix, como de que él despertando a otro mundo. Mm. No sé si la han escuchado eso. Em, la he escuchado, no la he visto, pero la verdad se escucha súper, súper interesante. Sí, cuando salió no le fue muy bien, pero o sea, ahorita ya, porque tuvo muchos problemas con la producción y cómo se hizo y que el director no estaba satisfecho con la película por mucho tiempo, de que la hizo, de que no, no es mía, de que sí. Pero, o sea, al final de todo, o sea, cuando la vi dije, no está tan mal. Pues sí, suena interesante. No, o sea, ya llevo tiempo queriendo ver, pero no la había visto, la verdad. Pero sí tiene una premisa bastante interesante. Pues igual, Videodrome, o sea, al final del día creo que el ver esta cinta te generaba un tumor o algo así, ¿no? Entonces, creo que también va por esa misma línea de los efectos que produce pues el consumo excesivo. Al final del día es consumo, ¿no? En Strange Days es consumo, aquí en Johnny Mnemonic es consumo, Videodrome es consumo, o sea, el consumo excesivo al final del día podría ser, ¿no? Siento yo lo que promueve, bueno, no, son otros efectos, no olviden, pero sí, o sea, ir por esa línea no suena tan descabellado Sí, tampoco. sí cuenta lo del consumo porque, o sea, ya, de hecho, o sea, se me hace el Johnny Mnemonic que tiene muchas cosas que ya pasan también de que eso de que tenemos de que efectos físicos por el estar muy cerca del internet, o sea, tal vez no lo vemos tanto, pero, o sea, ya hay gente que se enferma por tener mucho tiempo el celular, ¿no? De que también que te puede explotar el celular, o sea, eso sí es posible, la verdad. Ajá. Sí, claro. Y también, bueno, yo lo que pienso es que actualmente, o bueno, pues, yo creo que es de siempre, ¿no? Pero ahora mucho más vivimos en una sociedad que es consume, consume, consume y tienes que ser productivo, si no, no eres nadie. Y eso es algo que también tiene sus consecuencias muy grandes psicológicamente.
es algo que estremece muchísimo. La tecnología siempre la necesitamos, pero pues también tiene sus daños a la larga. Y bueno, también quería, o sea, uniendo aquí a Keanu Reeves, vamos a, de que lo que les dije que podría ser también como la precuela de la Matrix, y pues ahora quiero hablar de esta película que siento que es la culminación de que el miedo al internet, donde todo salió bien. Que, y pues ya conocemos mucho la historia, ¿no? De que al decidir pues entre la píldora azul o roja, pues el Neo toma la roja y se da cuenta que ha vivido engañado toda su vida con la ayuda de el mundo que con la ayuda de Morpheus y Trinity, pero pues se da cuenta que el mundo que conoce es falso, una realidad virtual inmersiva y controlada por las máquinas, ¿no? Y ahora tiene que enfrentarse al sistema opresor. Aquí tenemos el capitalismo, pero también aquí está tomando lo de que tiene que recobrar su identidad. Entonces aquí siento que junta también, o sea, lo de que la crítica social de que estamos en un sistema opresor, que es el capitalismo, pero también tienes que volverte a encontrar a ti mismo, o sea, ¿y quién eres? Complicadísimo. O sea, el día a día de nosotros, ¿no? Exacto, sí, cosa del día a día que lo ves muy lejano, que lo ves muy de ciencia ficción, pero la verdad es que pues lo vivimos. Estamos en eso ya. Si no es que yo creo que desde siempre, pero pues mucho más ahora, ¿no? Tenemos mucho más perspectiva sobre esto. Exacto. Y sí, ahorita ya Matrix, o sea, es un clásico, ¿no? Ya nadie, no puede saber quién es, o sea, qué es. Y pues esto se me hace, pues, las otras películas, como les dije, fueron de que bombas en la taquilla, pero a esta le fue bien desde el principio, ¿no? Porque trajo estos nuevos efectos especiales y tenía un look totalmente distintivo. Pero, y también pues la historia, como les digo, que sigue hasta nuestros tiempos y parece que también es la historia de nuestra vida, ¿no? Ajá, está muy vigente. Sí. Sí, o sea, eso es lo que también me gusta, eso es lo que también se me hace muy importante. Es muy interesante de la Matrix de que en lo que las otras fallaron, que tal vez no nos vienen primero a la memoria cuando hablamos de Cyberpunk y todo eso, pero que Matrix siempre viene, es eso lo que dices, la vigencia, esa es la palabra que buscaba, de que la vigencia de que sigue relevante hasta ahora, o sea, en aquel momento dio miedo y te hizo pensar y ahorita todavía la ves y es algo nuevo y te hace pensar, sigue siendo pensar en qué Sí. estamos viviendo. Y yo creo que continúa dando miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces nos seguimos preguntando que si estamos en la Matrix. Sí. Sí, la verdad. Que lo que quería hablar de que el miedo al internet puede tener muchas caras, pero creo que hasta en esas primeras dos lo tomó o sea, en cada uno se tomó de diferente manera, pero todas nos llevan a diferentes caras que ha tenido el internet que nos puede dar, que nos puede pasar, o sea, en nuestro momento de reflexión. De pensar si estamos en la Matrix. O sea, Es que me dejó pensando, exacto, me dejó pensando sobre, sobre eso, sobre que el internet, como, o sea, la evolución que ha tenido y demás, y en lo que se ha convertido ahora y que prácticamente, pues, si no tenemos internet es como, wow, estoy detenido, no estoy haciendo algo por mí. Y justo eso me pasó hace unos días que no tuve internet por 24 horas y dije, no manches, no puedo hacer nada. Me sentí inútil porque, no sé, siento que llegó un punto en el que ya el internet y el ser humano, pues están llegando a ser uno mismo, ¿no? De ciertas maneras y de diferentes formas, pero no sé, a mí me sucedió y se sintió la verdad muy feo porque pues dije, no puedo trabajar. Y si digo, bueno, no puedo trabajar, pero veo una película, no, no puedo, no tengo internet. Y no es como que diga, ay, las descargo, pues ya no estoy acostumbrada a eso, ya es como, bueno, pues voy a Netflix, voy a HBO, voy a Disney, ¿no? Entonces siento que la manera en cómo el internet ha revolucionado ha sido, pues, de una manera pues sí, tal vez sí positiva, pero pues hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta qué punto podría decir que es positivo? ¿Hasta qué punto nos llegó a absorber?
y modificar las interacciones, y modificar nuestros, sí, pues sí, eso, o sea, la forma de hacer las cosas, la forma de vivir, la manera de vivir y, y el futuro en general. Claro, y pues imagínate qué hubiera sido de nosotros ahora en estos que 2 años de pandemia sin internet. O sea, cómo hubiéramos llevado las clases, cómo hubiéramos llevado nuestro trabajo. Creo que muchas cosas que vivimos en la pandemia no hubieran sido posibles sin el bendito internet. Digo, hace años igual existió pues pestes de esta forma tan grave, pero pues eran otros tiempos, ¿no? Tuvieron su manera de lidiarlo, habían otro tipo de trabajos y demás, pero ahora que la humanidad está ligada a la tecnología, cada vez más estamos ligados a la tecnología, em, digo, wow, o sea, yo me hubiera quedado desempleada definitivamente. Y creo que hemos llegado a depender demasiado del internet. O sea, para empezar, esto no podría estar pasando en este momento si no estuviera aquí el internet. Desde luego. Y es el punto que yo me refiero, o sea, qué tan positivo es, pero a la vez qué consecuencias hay de esto. Y pues bueno, finalizando ya con todo este tema del internet y su relación en la humanidad y en este subgénero del cyberpunk, em, conclusiones generales sobre todo esto, chicas. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, a mí me hizo pensar en muchísimas cosas. Creo que tocamos muchos puntos bien interesantes, pero me gustó concluir mucho con nuestra bueno, con el internet, porque creo que a lo mejor es lo que sentimos más cercano de alguna forma en cuanto a distopía, porque en cuanto a problemas sociales, pues ahí sí no. Seguimos, bueno, tenemos muchos bastante cercanos y vigentes, pero pues no sé, creo que en cuanto a distopía, pues ya nos alcanzó esto, el tema de internet y me gustó mucho, pues sí, terminar y concluir con este tema. Sí, igual a mí me gustó mucho terminar con este tema. Creo que el internet es algo que ha ido evolucionando y una de las cosas que ha evolucionado muy rápido de una manera pues eficaz y que tiene sus contras, pero también sus ventajas y simplemente yo creo que es una forma de balancear, pero yo creo que también ahí está lo difícil, ¿no? Saber balancear y no perder como esa esencia de humanidad y no volvernos tan dependientes. Creo que eso también es algo complicado porque pues es algo que está en nuestro día a día, pero me gustó mucho la relación que encontramos con este subgénero. Y creo que el cyberpunk nos ha dado mucha tela de dónde cortar. O sea, me gustó como todo lo que dijimos se unía en realidad. O sea, el cyberpunk siempre nos ha dado la oportunidad de exponer varios temas desde, o sea, desde nuestra propia identidad humana hasta los problemas más grandes como el racismo, o sea, el feminismo, todas estas cosas que todo se puede embarcar en este género y también se pueden, o sea, plasmar todos nuestros miedos, o sea, como el internet, pero también otras tecnologías que han pasado, como también dijo la televisión y todo eso. Sí, claro, y pues es que siempre todos estos tipos de cambios son como muy abrumadores, ¿no? Para la humanidad. Por ejemplo, tú que decías que viste esa tendencia que fue en el 95 cuando había un boom del internet, como todo el mundo se asustaba, ¿no? Y cuando la televisión, cuando la radio, que eran cosas muy nuevas y era como que, oh, sí, una nueva forma de entretenimiento, pero igual derivaba en eso, en el control de masas y demás, que creo que eso ya ahorita está mucho más avanzado y yo creo que lo complejo también es cuando no nos damos cuenta que estamos siendo controlados, ¿no? Así es, así es. Y pues bueno, chicas, Faltó ya abarcar. mandé.
Digo, y lo que nos faltó abarcar también. Ah, sí, lo que nos faltó, uno sí, bastante, pero pues bueno, ya para concluir, pues sus top 3 recomendaciones. Em, por ejemplo, yo quiero recomendar, pues, ¿qué puedo recomendar? Ah, ya sé, de anime. Pues no hablamos mucho de anime, la verdad que el anime también es uno de los temas o formas del entretenimiento que abarca el cyberpunk muy cañón. Pero pues si no han visto Akira, vean Akira, por favor. También recomiendo Battle Angel Alita. Hace poco sacaron su película live action, pero yo creo que yo cometí bueno, no sé si decir grave error, pero yo vi antes del anime y pues desde luego fue como que, uff, pues joyita, ¿no? Para mí. Y por último, recomiendo Tengen Toppan Gurren Lagann. Es un anime que tal vez no tenga tanto de cyberpunk, pero pues abarca muy bien todo esto de distopías y demás. Bueno, pues yo no sabría, es que no sé, o sea, creo que bueno, yo recomiendo Metrópolis. Igual y no 3, o sea, Creo creo que que me pasé porque hasta yo batallé. sí, bueno, creo que no hablamos de Metrópolis, pero recomiendo que Uh, la vean. Muy buena, sí, 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 Ah, es y, verdad. y pues ya, o sea, en cuanto a favoritos, bueno, es que pues yo diría que principalmente Ghost in the Shell por el tema existencial. Pues como tercera, bueno, es que diría que Blade Runner es muy buena Blade Runner, pero pues esa todo el mundo la ha visto, entonces, Pero hay quienes no, ¿eh? Yo creo que sí está bueno, bien mencionar. vale, ya la dejamos y ya, cumplí mi cuota. Y ahora yo. También top 3, también de las que ya he mencionado. Primero, de las que no mencioné, pero Techno Lust es del 2002, también es muy buena, es la que les dije que era de las réplicas. Y tiene no una, sino 4 Tilda Swinton, así que sí está muy buena. Y también, pues, Matrix nunca está de mal recomendarlo, pero no quiero recomendarla, Nunca. nunca, no quiero recomendar la primera, quiero que vean la 2, quiero que vean Matrix y denle una oportunidad a las secuelas. Y, y a las que siguen, Matrix, Matrix Revolutions y Matrix Resurrections, todas buenas. Y tercera, también que le den una oportunidad a Johnny Mnemonic, no está tan mala. Y de hecho acaba de salir una versión en que el director ahora ya la sacó en blanco y negro, así que no sé, tal vez eso está mejor. Bueno, igual así muchas veces pasa, ¿no? Hay películas que salen en taquilla, les va mal, pero luego años después dicen, no manches, es una joya. Sí, de hecho así pasó con Strange Days. Sí, The Strange Days también se ha vuelto como un cult classic ahora ya. Sí, entonces pues démosle la oportunidad a estas joyitas. Y pues bueno, pues hasta aquí llegó nuestro querido podcast sobre el cyberpunk, un género increíble, un género que se seguirá viendo, que tal vez pues ya no se vea tan lejano, ¿verdad? Pero pues las historias seguirán evolucionando, seguirán impactando. Pues muchísimas gracias por escucharnos de nuevo y pues los esperamos con muchas ansias para el siguiente podcast.